Bienvenido a todos los compañeros. Estamos trabajando precisamente lo que tiene que ver con la maestría de Ciencia Política, mención gobernabilidad, pero efectivamente la cátedra que estamos tratando es la gerencia política y formas de gobierno y que es una cátedra que conlleva unos aspectos de mayor interés y que, por cierto, acá tenemos al doctor Freddy. Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes, profesor, ¿cómo me le va? Bueno, aquí compartiendo unos minuticos con ustedes, con Javier Cardoso, que está por Qué bueno. allá en otras latitudes, y nosotros de Ah, aquí de Venezuela, bueno, saludos cordiales a todos los que estén por allá y que nos estén escuchando. ¿Cómo está? ¿Cómo está eso por allí? bien, trabajoso. Sí, Estamos trabajando mucho el tema de la anomia con la Procuraduría y con el Ministerio de Comercio, ahorita también e Industria, ajá. porque, porque es muy extraño, pero todo el mundo conoce el tema, pero nadie le ha entrado al tema. Sí, señor. Sí, eso. Hay unos lineamientos, diría yo, que a veces uno trata de combinar lo que es la gerencia, el liderazgo y la parte de política, o la parte de la gestión política de algún sector, y específicamente que es el Estado, el Ejecutivo, de quien debe llevar las riendas, pero por alguna razón hay asuntos que no le dan la importancia estratégica de algunos elementos o de algunas dimensiones, diría algún metodólogo, algunas variables que son las que afectan de alguna manera el buen desenvolvimiento de un aparato productivo, de un sector productivo, y por supuesto, allí están las limitantes para poder seguir llevando a cabo una política pública que beneficie a todos. Yo parto del principio en materia de gobernabilidad y política pública, es ganar, ganar. Siempre todos debemos ganar, en el sentido de que, así como dice Stephen Covey, buscar esos principios fundamentales de la gerencia para poder lograr los objetivos macro que se establecen en los planes, porque a veces, por ejemplo, usted me comentaba en la clase pasada, comentábamos, por cierto, el contenido del Plan de la Patria, el de 2013 a 2019, que habían algunos elementos que fueron obviados para el 2019-2025. Y entonces lograr esos objetivos, pues cuesta, se hace cuesta arriba llegar al logro en virtud de que siempre hay elementos distractores, factores incidenciales que hacen que las actividades no se lleven a cabo. Tú me comentabas en la clase pasada el eje Orinoco-Apure Correcto. y que habían unas grandes situaciones desde el punto de vista financiero que se estaba perdiendo por la cantidad, hablamos de la exorbitante cantidad arancelaria que se le impone a las actividades económicas que se realizan en esa zona y por supuesto que debilitan la parte del desarrollo y habría que ver la parte estratégica, cómo está allí diseñada, porque de esto se trata, esta materia se trata también de planificación estratégica, cómo es que cómo se lleva a los fines de lograr un desarrollo eh, próspero para los objetivos que se han planteado en un área determinada, en este caso, en la parte económica, la parte de la exportación, la parte de la exportación minera y de otros muchos rubros que Venezuela tenemos nosotros el privilegio de tener y que no se le ha dado cabida con exactitud a ello. Y también comentabas tú que hay elementos que a veces pierden la perspectiva que el Estado quiere lograr. No sé, tú comentabas a veces que era por ignorancia de la normativa o a veces por algún capricho que exista de parte de algún jefe, de algún líder, algún gerente que no quiera comulgar o alinearse a esas determinaciones que se establecen a los fines de poder llevar una buena gobernabilidad
y una buena marcha del desarrollo económico de un sector X. Cuénteme, ¿qué me dice Javier Cardoso? Tenemos a Javier Cardoso allí, a ver si que nos comenta algo sobre esto, Javier. Sí, bueno, profesor, en mi caso particular, yo considero, por supuesto, respetando las opiniones de todos, que uno de los problemas de Venezuela es que la política pública y la ley está mal planteada desde su raíz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy abogado, creo que al igual que el señor Frederick, Ajá, y se nos dice mucho que una cosa es lo que dice la ley, otra es la realidad, es que hay una correcto. separación. No obstante, yo he observado que si bien eso en muchas ocasiones es cierto, en muchas otras, si tú revisas la misma ley o la misma política pública escrita en papel, hay errores en su génesis. No solamente es que cuando el funcionario público la va a ejecutar se equivoca, sino es que ya está mal diseñada porque no se apega a la realidad, es una cosa que a nosotros nos pasa, y no solamente digamos en los últimos 20 años, sino históricamente en Venezuela, es que queremos copiar modelos extranjeros y nos sale mal, porque Es son correcto. modelos que están hechos para otro tipo de sociedades. Y que en Venezuela, sobre todo desde 1958 para acá, hemos tenido modelos donde está la imperancia del Estado, es decir, una política pública, una visión del Estado como interventor y como actor que siempre debe estar allí. Y más hoy en día que nuestra constitución, por ejemplo, en el plano económico, no solamente va al Estado como un supervisor de la economía, sino como un, entre comillas, impulsor y si bien, bueno, yo respeto a la gente que crea que eso está bien, yo soy, digamos, más de la escuela o de la teoría que el Estado debe tratar de meterse lo menos que pueda y que creo que ha sido una de las fallas aquí. Por poner un ejemplo muy claro, los controles de precios. La política pública, el control de precios, que yo creo que ha sido demostrado tanto aquí como en otros lados que ha salido mal, el control cambiario y que de hecho el gobierno las ha ido quitando en los últimos años porque se dio cuenta que no sirvió. Es correcto. ¿Qué opinión tiene, doctor Frederick? Bueno, yo tengo que estar, por supuesto, de acuerdo con Javier en muchas cosas, lo que dijo ahorita. Me gustó su opinión. Más que normativa, nadie ha logrado o pone énfasis en controlar los costos. Y los costos se generan fuera de la estructura legislativa Ujú. o legal que norma. Entonces son unos fantasmas que destruyen la economía. Entonces, y por curiosidad, y te voy a hacer llegar, les voy a hacer llegar a ustedes el que fue aprobado en primera reunión. Estamos en lo que, en esta necesidad de poder cada día poder compartir saberes y la importancia de esto es intercambiar ideas, intercambiar conocimiento. Doctor Javier tiene un conocimiento amplio también de lo que es la política pública, el doctor Freddy con mayor interés en la parte de lo que es la parte de la gobernanza, cómo se trabaja la parte consular. Bueno, pero estamos hablando precisamente de eso, de la política pública que se está desarrollando y que, como le traté de escuchar lo último, doctor Freddy, algo de que se requiere un conocimiento de quienes gobiernan, quienes dirigen, quienes planifican, requieren de un conocimiento de unos saberes previos a fines de poder llevar a cabo una serie de actividades que requieren un conocimiento sobre el área. O sea, es decir, como dice por allí ese dicho de que zapatero a su zapato. Sus zapatos, sí. Bueno, profesor, eh, saber, por supuesto, es, sabe que creo que, como todo en nuestro país, la solución fundamental para todo es educación. Y eso significa también que toda la estructura de la administración pública hay que educarla de acuerdo y hay que instruirla y hay que dejarlo que entiendan, comprendan y apliquen. Por absoluta mayor parte de todos los funcionarios públicos no tienen la más remota idea de lo que es, por ejemplo, la ley antibloqueo, ni Sí, la más correcto. remota idea, ni siquiera saben que son responsables personalmente, y Exacto. mucho menos hay un control que los responsabilice, y mucho menos hay instituciones que les sigan, hagan el seguimiento al tema, y mucho menos hay instituciones que les enseñen el Ujú. contenido de las estructuras, y eso
Eso es importante porque ahí está todas las soluciones. Ujú. No hay que inventar más nada. Bueno, y que tiene la ley tiene tres Lo que pasa años. es que hay que enseñarles, mira, lo que vas a aplicar ahorita es esta estructura, es muy sencilla, más nada. Es correcto. Así es. Y ya tenemos 3 años con esta ley y ya no es justo de que haya un desconocimiento de esta norma Sí, porque efectivamente es una norma que ya debió haberse diluido y diluido no, expandido el conocimiento de esto a todos los sectores de la administración pública, que son los que manejan el poder público en todos los 5 poderes. No es una cosa extraña y incluso los consejos comunales deberían tener conocimiento de esto, cuál es la importancia, cuál es la esencialidad, por qué es que está pasando esto, cuál es la situación del país, por qué el país está pasando por la crisis prácticamente claro. económica que está sucediendo. Y bueno, muchísimos elementos. Una prueba de ello es que, por ejemplo, hay universidades públicas. Yo tengo el caso, por ejemplo, la UNEFA, que es una universidad que es bastante amplia, con muchísimos núcleos, 69 núcleos a nivel nacional, y precisamente parte de lo que pudiese ser esa esa cuota mensual que se le pudiese dar a la universidad, pues está limitada porque, bueno, efectivamente hay unas condiciones económicas que el país está sufriendo y que queremos salir de ellas lo más pronto posible, pero cada uno de nosotros, que es corresponsabilidad con la seguridad y defensa del Estado, la defensa integral de la nación, somos parte de la responsabilidad del Estado en todos los escenarios, desde el Consejo Comunal, que es la parte mínima, los voceros que están allí, los 11 voceros que están en un Consejo Comunal, hasta la presidencia de la República, somos parte de la responsabilidad que tiene el Estado para seguir adelante. Venezuela no es de uno solo, la Venezuela es de todos y todos somos responsables de lo que está pasando. Sí, hay un tema también de comodidad intelectual de no quererse meter en asuntos y sin darse cuenta que el asunto es de uno. Sí, Y es así, es así. Realmente, cuando tú hablas de la UNEFA, no sería nada malo que todos tus alumnos, eh, tengan por lo menos obligación de ir a enseñar, por ejemplo, la estructura normativa, para no hablar de leyes que existe actualmente para que comience a aplicarse, porque si no es un absurdo. Te doy un ejemplo. Zona económica especial esta de la faja del Orinoco, Hugo ok, Chávez Frías, 2016. ok. Eso está totalmente engavetado. Yo se lo pedí a un ministro en estos días y le dije, mira, ustedes sacan zonas económicas aquí como si fueran conejos de un sombrero, pero Con magia. nadie se pone a aplicar. Bueno, es que es una cosa de extraña. Es extraña. Sí, Si tienen todo ahí, ¿qué están inventando más? ¿Qué van a sí, hacer más? sí, Pónganse a señor. trabajar en lo que tienen Ah, que hay hacer. que trabajar, precisamente ahí está los lineamientos para cumplirlos. Sí, señor. Claro, ahí están, están buenos, están suficientes. Ahí hay, además hay varios ministerios responsabilizados de una cantidad de cosas. Y yo hablando con los consultores jurídicos, ni siquiera tenían la más remota intención de que, conocimiento de que el ministerio del cual son consultor jurídico es responsable de eso. Entonces, bueno, Imagínese. estamos nadando en el aire, pues. Sí. Sí, señor, es importante. Bueno, y a nivel de universitario, todas aquellas universidades que tienen o rigen materia jurídica, como el caso de la maestría de ciencia jurídica en algunas universidades, como el caso de la UNEFA, y lo doy por ejemplo, y el IESI, que es este Instituto de Estudios Superiores, también tienen unos lineamientos y que vamos a ir precisamente a ir hablando sobre estos temas, ir sacando a la palestra las argumentaciones, las interpretaciones de cada uno de estos contenidos y poderlo multiplicar y divulgar y hacer de conocimiento a todas aquella sociedad que muchas veces está renuente al cambio, a recibir estas nuevas innovaciones, diría, porque es que de verdad que hay gente que dice ser de la sociedad del conocimiento, pero no lo ejerce. Y es prioridad hoy día, en el siglo XXI, prioridad ingresar a esa sociedad de conocimiento para expandir esos saberes, intercambiar ideas, argumentar, interpretar, ir más allá de la crítica de una condición y ponerse a trabajar. Javier, ¿qué nos quiere decir? Sí, que bueno, en el caso de Venezuela hay que observarlo con mucha lupa porque el detalle de la ley antibloqueo es que puede derivar
a la aplicación de ciertas políticas públicas parecidas a las que ya se ha aplicado en otros países, como ha sido el caso de China, que Ujú, tiene varias zonas económicas exclusivas, o ujú. inclusive el caso de Rusia, donde son ciertos sectores los que se enriquecen y enriquecen a ciertos grupos en estos dos países, ambos conectados directamente con sus gobiernos. Por algo han salido en las noticias los muy famosos jerarcas rusos. Ok, Para poner un ejemplo, hasta en lo deportivo. ok. Abramovich, que es un millonario ruso, él fue Ujú, obligado a vender el club de fútbol, el Chelsea, que es un club muy famoso en Inglaterra. ok. Y él es un hombre que hizo su fortuna después de la caída de la Unión Soviética porque se conectó a las personas que entraron al poder y Ujú. que a pesar de que está ese tipo de cosas, la economía sigue bastante decaída y bueno, en la Universidad Católica Andrés Bello ha hecho estudios sobre las perspectivas económicas del país y los 10 sectores más grandes a día de hoy son los sectores básicos, es decir, alimentación, transporte, un poco el tema de la agricultura, el empaquetaje, el comercio básico, porque no hay una industria pesada, no hay construcción. En Venezuela casi no hay construcción, Es no hay correcto. producción de maquinaria, de decir, de automóviles hasta otro Sí, tipo de cosas. Y Sí. mientras no haya una transformación verdadera, difícilmente se va a poder despegar. Por eso, al menos las encuestas que el Centro de Estudios Políticos de la Católica Andrés Bello ha mostrado, la mayoría de la población considera que si no hay una salida del gobierno, un cambio, no va a haber un cambio verdadero en el sistema económico. Que ellos han intentado darle ciertas vueltas con ciertas cosas, es cierto, pero al menos lo que, según esas encuestas, la mayoría de la gente dice es que mientras no haya transición, difícilmente va a haber un cambio cierto y verdadero. Yo Javier, comparaba, ajá, perdón, doctor, yo comparaba muchas veces la parte del relevo generacional. Yo soy partidario y yo soy docente. En el aula se puede decir muchas cosas, pero es académico, es constructivo, porque así como cuando usted se instala 2, 3, 4 o 5 años en un cargo, más de 2 años en un cargo o en una alcabala, en un cargo de función pública, tiende como a dejar pasar, a dejar hacer y a veces a contaminarse con lo ilegal, con lo antijurídico, con lo que el no deber ser. Entonces, yo también fui funcionario activo de la Fuerza Armada y yo observo hoy con mayor énfasis cómo se ha contaminado o cómo se contaminan los funcionarios públicos que se colocan en un puesto X y ya a los 2, 3 años se creen ricos, millonarios y el sueldo, el salario público no le da para comprarse rimbombantes carros de último modelo, fincas, edificios, negocios X. Entonces, creo que falta como una contraloría, mayor énfasis en las contralorías, y eso pasa también dentro de esas planificaciones bueno, como estratégicas que que el se Estado fue la hace, señal otra vez, Javier. debe haber, debe haber alguna supervisión, un control. El Estado debe, desde la cabeza hasta el Sí, último vocero del Consejo Comunal, tener una contraloría, tener una evaluación de las finanzas, de la adquisición de patrimonio, del aumento de patrimonio. Un funcionario público que gana 250 bolívares, póngale, ¿qué te digo yo? Unos 5 o 6 dólares o 10 dólares, póngale 20 dólares, pero no es posible que en un año ese funcionario público en un puesto X aparezca con un vehículo último modelo Toyota del año 2023, aparezca con una finca. ¿De dónde sacó el dinero? ¿Quién le otorgó ese dinero? ¿Cómo se ganó el dinero? A menos que esté haciendo lavado de dólares o a menos que esté corrompido o a menos que sea traficante de droga o otras cosas más. Lo puedo decir porque yo soy especialista en criminalística y uno tiene ojos visores hacia los detalles sobre las evidencias, las pruebas. Entonces, muchas veces falta es contraloría, contraloría de parte de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y entonces esa proyección que está comentando Javier es producto de esa falta de contraloría, la corrupción que ha comentado Freddy,
el doctor Freddy, es parte de eso, así como el doctor Javier lo ha comentado. Entonces, creo que esa esencialidad donde los funcionarios, los que son parte del Estado, deben dar el ejemplo. Esa parte axiológica, creo que le escuché en estos días al doctor Freddy, la parte axiológica de las políticas, de los funcionarios de la administración pública, vamos a decirlo así de esa manera, la parte se ha perdido, esa parte deontológica que tiene cada institución, cada profesión, pues se ha perdido, incluso hasta de los médicos, ahora es un negocio, todo lo han tomado como un negocio, entonces, tiene que ser fuerte, ser, y yo cuando comento sobre el caso que si el funcionario se corrompe a más de los 2 o 3 años en un puesto, yo creo que yo parto del principio de la pluralidad. Un país, un gobierno, un estado, una nación debe tener pluralidad constante, generación de relevo, debe haber un cambio constante, porque es que uno se cansa, el pueblo se cansa de estar. Y otra cosa que yo considero y veo, observo, y el que me escuche, pues obviamente que no es que uno, sino son críticas constructivas, es dejar hacer y dejar pasar porque a mí me interesa que eso suceda porque yo me enriquezco desde el punto de vista independiente, desde el punto de vista de, de, de ver que otros hagan para mí, que otros trabajen para mí. Entonces, yo soy el que recibo. Entonces, muchas veces, un funcionario público, llámese quien esté en el cargo, debe tener un relevo generacional y por supuesto darle oportunidades porque a veces uno, uno estando en la misma universidad, doctor Freddy y doctor Javier, uno estando en la universidad, uno quiere seguir escalando, es la meritocracia, es estudiar, aprender para poder subir, para poder escalar. Es como que el que es maratonista. Y lo puedo decir con ejemplo. Yo veo a la política pública como aquel atleta de maratones, de larga trayectoria, de media maratón, de 21 kilómetros o de la maratón que son 42 kilómetros. Uno tiene que prepararse desde un inicio hasta el final, pero llega el tiempo en que usted a cierta edad, a los 20 años, usted hace un tiempo, a los 30 va disminuyendo el tiempo, a los 40, ya a los 60, a los 80 no vas a hacer la mismo que tenías 20 años. Entonces hay una debilidad en el cuerpo humano como tal, entonces yo lo considero, yo lo parto de forma de analógica o de forma de analogía, no analógica, de forma por analogía, hacer la comparación de que así es la política pública. Entonces, hay un debilitamiento de parte del cuerpo. Entonces, el cuerpo es la política pública. Se debilita, ¿verdad? Porque hay un cansancio. Pero ese cansancio, que es el cuerpo humano, lo pongo yo en la política pública porque el pueblo requiere cambio, requiere innovación, requiere nuevos ejercicios, nuevas caras, nuevos proyectos, que las políticas públicas que se generen sean ciertas, sean verdaderas y se cumplan. No es lo que yo diga, ¿verdad? Prometo y yo no cumplo. Entonces eso, el pueblo se cansa, la sociedad se cansa de estar escuchando el mismo tema y y no hay una motivación. Yo quisiera, yo como ciudadano venezolano, quisiera que mis gerentes de las políticas públicas o del poder del Estado dinamicen la motivación, no regalías, sino que expanda la capacidad de proyectar esos saberes que ustedes comentaban, doctor Freddy y doctor Javier, esos saberes, la educación. Uno se prepara académicamente para poder tener herramientas de poder realizar un trabajo, una profesión de la forma más idónea y más profesional posible. Y por supuesto que quien no estudie, obviamente no podrá tener un cargo donde requiere una sapiencia, requiere unas condiciones eh, cognitivas, epistemológicas, para poder desarrollar cualquier cargo que se le asigne. No es posible que coloquen como un ejemplo hipotético un ministro de Educación
que no conozca absolutamente de nada de educación, que no sea ni siquiera docente, que no haya pasado horas en un aula dando clases, que no haya hecho ninguna planificación académica, y entonces lo coloca como ministro de Educación y el hombre lo que es técnico en refrigeración, un ejemplo. Entonces no es posible porque cada profesión, cada cargo requiere de unos elementos fundamentales axiológicos, epistemológicos, cognitivos, para que pueda ejercer esa profesión. Y eso pasa en la gobernanza, en las políticas públicas de una nación, pasa. Y podemos observar cómo vemos en la palestra a funcionarios de alto nivel hablando cosas que a veces uno se queda como que, wow, preocupado porque, bueno, el hombre no está preparado para un cargo que se le asignó. Cuénteme, doctor Javier, ¿qué me tiene al respecto a esto? Pues profesor, todo lo que usted dice es muy cierto. En Venezuela lo que yo observo en muchos casos hay una anarquía en la aplicación de políticas públicas y que ha llevado, a ver, hay un sector de la población que cree que las políticas públicas son aplicadas de forma negativa, que no se saben aplicar, etcétera. Pero hay otro sector, sobre todo académicos, que creen que las políticas públicas son aplicadas de esa forma, adrede, con una intención. Por ejemplo, creo que fue en el 2002, cuando fue el tema del paro petrolero, que fue el Ok, despido de los trabajadores masivos de PDVSA. sí, Bueno, señor. hay un video, y eso se puede encontrar en internet, o sea, no son habladurías, eso está grabado, Ujú, cuando el expresidente Chávez, él dice que él expulsó a los trabajadores de PDVSA ujú. para generar una crisis. Él lo admitió, creo que inclusive lo hizo frente a la Asamblea Nacional. Entonces hay un cierto sector de académicos que dicen que la conducción hasta ahora del Estado venezolano y de las políticas públicas que parecen ser fallidas corresponden a ciertos objetivos que quizás de buenas a primera vista no vemos y que dentro de la teoría política estarían conectados con el ideólogo italiano, que es Antonio Gramsci, que también fue mencionado en varias ocasiones por el expresidente Chávez y por el actual presidente, Ujú. que él en pocas palabras decía que hay que pasar de un reino o de un estadio, un país, o un tipo de país, a otro. Pero para eso había que tener una crisis y un periodo entre el medio que se llamaba el interregno. Eso en cuanto a anotaciones de teoría política. Y que hay muchas cosas que uno no se explica. Por ejemplo, el tema de la luz. Ok. Durante un tiempo, o mucho tiempo diría yo, se dijo que los apagones de luz Ujú. eran porque la represa se secó, Ok. pero en Venezuela, y bueno, ustedes que son mayores que yo lo saben mejor, Ujú. toda la vida se ha sabido que hay un periodo de lluvia y hay un periodo de sequía. Es O correcto. sea, eso no fue que algo que hubo un cambio climático abrupto hace 2 años, eso siempre se ha sabido. Entonces yo desde niño inclusive, a mí no me cabía en la cabeza que sabiéndose eso, no se tuviese la política pública de ahorro de agua o de alguna forma de prever los meses de sequía para que la represa no quedara vacía. Es Por eso yo correcto. digo que gracias a Dios en Venezuela no nieva, porque si Ujú. nevara como nieva aquí, Ujú. quién sabe las catástrofes, tanto a niveles de vías, se dañarían las vías y hasta moriría gente congelada, me atrevo a decir, porque fallarían los sistemas de calefacción Es y todo ese correcto. tipo de sistemas. Para cerrar, doctor, para Mira, cerrar, porque sí, mira, es que Javier, aquí el es tiempo no oro. lo cuentan. Sí, mira, Javier, tiene razón desde el punto de vista político, pero hay una pregunta también. Tenemos una realidad que hay que enfrentar y tenemos una población que hay que atender ahora, no es después. Entonces, hay dos alternativas, o eh, los que queremos por lo menos que la población sobreviva de alguna manera decente. Realmente hay que atenderlos y entonces, bueno, tenemos una estructura normativa que existe, que quizás no son leyes o lo que sean, pero es las normas que tenemos y hay que adaptarse a ellas. Eso es una cosa. Por supuesto que el desarrollo social, como lo hemos visto a nivel mundial, del Estado de Derecho y demás, eso es una conversación totalmente diferente.
y yo creo que hay que empezar a ver las realidades del mundo, porque el mundo también se está rompiendo esas barreras ideológicas del Estado de Derecho en general y se están concentrando en ciertos sectores y al final del día tú ves que los intereses fundamentales de todo el mundo, no estoy hablando de Venezuela, sino de todo el mundo, son intereses comerciales y económicos los que deciden. Entonces, creo que hay es un momento para repensar efectivamente cuál es nuestro destino en el mundo. Venezuela como país sumamente rico en comparación con otros países sumamente pobres. Y eso es una enorme ventaja que tenemos, pero tenemos que realmente hacer una reingeniería operativa total en donde la educación esté destinada quizás a centrarse en una educación tecnológica, técnicos, especialistas, productores, etcétera, y no entrar en el mundo ese raro que tienen en Europa, donde creen que también con sus conocimientos tecnológicos van a dominar el mundo. Eso tampoco es así. El Sí. mundo, el mundo yo creo que cambió desde hace un año, de hace un año para acá, y realmente eso hace que nos obliga a nosotros, a nuestros gobernantes, a la población en general, a hacer una revisión total del concepto del Estado de lo que queremos en Venezuela. Eso es lo que Sí. pienso. Yo soy partidario de las luces que habló Simón Bolívar, de esas luces que mencionó Bolívar en su legado que dejó, es precisamente darle la gran importancia que tiene la educación y ser como que pilar fundamental, aun cuando la vida sea el pilar fundamental o el bien jurídico tutelado de mayor importancia, que sea precisamente la educación el pilar fundamental del país, porque un país educado avanza. Ciertamente lo han dicho los japoneses en sus estudios científicos que han tenido y otras naciones que han sido partidarias de llevar a cabo la educación desde el principio a fin y darle la calidad que merece la educación en un estado, en un gobierno, una república como tal, a los fines de poder llevar en consenso esa parte epistemológica que le estaba comentando, porque un país educado, pues lo que comentaba Javier, el doctor Javier, respecto al agua, al control del agua, es cultura, es cultura. Igual que si un país educado, una población educada en la sociedad del conocimiento maneja la cultura del control, de poder darle la importancia a esos servicios básicos como es la electricidad y como es el agua potable, ¿verdad? Donde el venezolano sea bajo una concienciación de darle como ese fundamento de la esencialidad de la vida, no solamente de nosotros los venezolanos, porque cada quien piensa como personalidad dentro de su hogar y de las instituciones. Usted va a una institución pública y solicita hacer uso de un baño, de un sanitario, y usted ve cómo las llaves de los lavamanos están abiertas, un bote de agua, o incluso hay en las calles hay rotura de agua blanca, de agua potable, y tardan semanas para ir a repararlo, no es de inmediato. Y así como eso, pues también está la estructura del servicio eléctrico, que no estamos con una cultura de ahorro de energía y eso hace falta. ¿Dónde se genera esa cultura? En las aulas, en la educación, en la formación. Quiere decir que el pilar fundamental para mí, para Carlos Jaime, es la educación. Un país que tenga luces en cuanto a la visión educativa, académica, y se le dé la importancia tanto a aquel que está allá, el docente, como al estudiante, y se le dé los valores, el valor cuantitativo de lo que es una educación de calidad, en esa medida también tendremos ganancias.